final de esta charla. Estoy muy contenta también de estar aquí porque tengo un súper invitadazo, una persona que quiero mucho, que admiro, que respeto, que por supuesto es miembro docente orgullosamente de Ampidet. Él es Federico Infante. Él está transmitiendo en este momento desde Perú, pero aparte estamos muy contentos porque muy pronto lo vamos a tener aquí en México en Ampidet. Vamos a hacer un evento que ya les contaremos. Pero bueno, les cuento que Federico es especialista en políticas públicas de salud mental, educación y drogas. Entre los años 1990 y 92 participó en el equipo de especialistas que preparó los lineamientos de políticas en salud mental. Es un psicólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Humboldt zu Berlín. Desde el año 2000 se dedica a la docencia universitaria y actualmente imparte cátedra en las universidades César Vallejo y Tecnológica del Perú. También es especialista en políticas públicas de salud mental, como lo dije, y trabajó hasta el 2018 en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas también del Perú, diseñando las políticas públicas en la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Se dedica a la práctica clínica privada desde hace 25 años, aplica diferentes enfoques de la psicoterapia, entre ellos, por supuesto, la transpersonal, la psicodinámica humanista, la inducción hipnótica ericksoniana, programación neurolingüística y de sensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares MDR, aparte de que Federico es un gran ser humano que yo admiro y quiero, y se acaba de certificar también por la Growth Legacy Training en respiración holotrópica. Y bueno, ya después de haber dado todo ese discurso, se los presento con mucho gusto. El tema de hoy, como ya lo saben, es miedo y tristeza y cómo afrontarlo, pero quiero darle la bienvenida aquí a Fede, nada más denme un segundo para que entre. Y pues bienvenido, Fede. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Jocelyn, por la oportunidad de compartir con el público de Ampidet, ¿no? Bueno, yo soy docente de Ampidet, ¿no? Dicho sea de paso, ya tiene una certificación para brindar maestría en psicología, psicoterapia transpersonal, y ahí habemos un grupo de unos 12 o 15 docentes de distintos países, desde España hasta Estados Unidos y toda América Latina, ¿no? Entonces, contentos de ser parte de ese equipo. Y bueno, yo también soy docente de Microhuasca, que es una institución que forma facilitadores en microdosis de ayahuasca. Y, y también brinda ese servicio para las personas que quieren solucionar problemas de ansiedad, depresión, otros más, ¿no? Y esa es una terapia novedosa, ¿no? A la gente le puede sonar un poco, oye, ¿qué es esto? De microdosis y ayahuasca, ¿no? Suena como medio raro, pero ahí estamos, siempre en la frontera de la psicología y del saber de la salud mental, ¿no? Exacto. Oye, de veras, Fede, qué buena observación, que me falta actualizar en la página de Ampidet también, que eres parte del comité fundador de Microhuasca, que bueno, ya habrá oportunidad de tener un Facebook Live al respecto, porque vale mucho la pena informarnos al respecto, porque en Microhuasca están haciendo un trabajo impresionante, muy profesional, de un gran protocolo sobre el trabajo de acompañamiento con microdosis de ayahuasca. Y como dice Fede, pues sí, ha tenido como interesantes hallazgos en el tratamiento de ansiedad y depresión. Y bueno, justo es el tema de hoy. Lo estamos enfocando a las emociones basales para poder que junto con un cúmulo de síntomas se pueden ya desembocar en un cuadro de ansiedad o de depresión. Y la cuestión, y parte del título de esto, no es cómo combatirlo, sino cómo afrontarlo, cómo lidiar con ello, cómo no callarlo y cómo no evitar como tal un síntoma o la presentación de una emoción tan profunda, porque estamos muy educados, mal educados, a evitar el miedo, a evitar la angustia, a evitar la tristeza. Y justo una de las propuestas muy interesantes de la psicología transpersonal es como en muchas circunstancias profundizar en el síntoma, comprender el síntoma, abrir un diálogo con el síntoma. Fede, ¿cómo afrontar el miedo y la tristeza? Sí, gracias, Jocelyn, por la pregunta. Yo creo que esto es un tema muy actual porque, mira, hemos pasado 2, 3 años en medio de una pandemia, que es la pandemia del COVID-19, que nos ha tenido encerrados en nuestras casas un tiempo,
que nos ha generado mucho temor de que nos pudiéramos enfermar o se pudieran enfermar nuestros seres queridos, sobre todo los adultos mayores, nuestros abuelos, ¿no? Que son los que tienen un poco el legado de la sabiduría de los pueblos, ¿no? Y también hemos visto gente que ha fallecido, ¿no? Cercana a nosotros. Ujú. Entonces, todo eso ha generado una situación cuando fallece alguien y uno no espera que fallezca porque no le, entre comillas, no le tocaba por una enfermedad inesperada como puede ser el COVID-19, como que se nos rompe el corazón, ¿no? Ujú. Y cuando sentimos que este virus, digamos, puede aparecer en cualquier lugar y nos puede contagiar de distintas maneras, nos genera una incertidumbre muy grande sobre si nos puede pasar o no, y eso genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces hemos tenido los psicólogos y en general la gente que trabaja en salud mental, mucha demanda de personas que han venido a consulta porque decían, estoy teniendo ataques de pánico, estoy con cuadros de ansiedad, estoy con inseguridades, o se veían desbordadas en sus emociones, no controlaban su rabia, todo, porque toda la forma de vivir había cambiado. Hay gente que ha perdido su trabajo, ¿no? Mucha gente que trabajaba en el rubro de restaurantes o turismo o muchos servicios de este tipo, bueno, simplemente perdía su trabajo. Entonces, ha habido en cada uno de nuestros países, en el mundo entero, pero en particular en América Latina, como un mini terremoto por estas cosas, ¿no? Sí, Yo creo que acá lo importante y el gran aporte de la psicología transpersonal, como tú dices, no solamente es que no busca reprimir el síntoma, como a veces pasa con las terapias tradicionales, ¿no? Clásicas del siglo XX, sino también con la medicina psiquiátrica, que con los psicofármacos busca que el síntoma sea reprimido, sino como tú dices, establecer un diálogo con el síntoma, pero o sea, el síntoma en sentido de con la manifestación de lo que nos está pasando, ¿no? Siento taquicardia, claro, ¿ya? O siento claro. que, o sea, manifestaciones físicas, o tengo pensamientos intrusivos. Bueno, establecer un diálogo con eso. Pero también asumir, a diferencia del enfoque clásico de la medicina, de la salud mental o la psiquiatría y la psicología, de que el problema es la emoción o el problema puede ser algún pensamiento que afecta a todo el organismo, ¿no? Sí. Entonces, el enfoque de la psicología transpersonal te plantea que tienes que tener muy en cuenta la dimensión física y la dimensión espiritual. Ujú. Muchas de ellas como que no están consideradas, digamos. La Ujú. espiritual casi es difícil encontrar psicólogos que la incorporen o terapeutas en su dimensión de trabajo. Y la Sí. dimensión física se le ve como donde se deposita el síntoma, pero la psicología transpersonal reconoce que hay una especie de inteligencia organísmica y que también a través del cuerpo se manifiesta la enfermedad, pero también la potencialidad de la salud. Entonces, Ujú. las terapias ahora que promueve, por ejemplo, la psicología transpersonal, trabaja mucho con temas como trabajar con la respiración. Ujú. Y ahí se ha recuperado mucho de las tradiciones que vienen de Oriente, ¿no? O trabajar con el movimiento, con la danza, ¿no? El movimiento auténtico, la biodanza, la danza primal, ¿no? Ujú. O trabajar con el dibujo, con los mandalas, ¿no? Entonces, pero eso es porque se asume de que los temas psicológicos no solamente están en el plano de lo cognitivo, como piensan muchos psicólogos de orientación cognitivista, o en el plano de Ujú. las emociones, como pueden pensar muchos psicólogos humanísticos o psicoanalíticos, sino también en el plano de lo físico y en el plano de lo espiritual, ¿no? Y que Ujú. para que la persona realmente, entre comillas, se cure, en realidad tiene que alcanzar más que una curación, una sanación. Es decir, Ujú. en estas distintas dimensiones, ¿no? A mí me ha pasado, y imagino que a ti también, que a veces han llegado personas diciendo, bueno, yo ya perdoné este problema que tuve en la infancia con mi papá, con mi tío, con mi mamá, etcétera, porque he ido a un taller del perdón y ya lo he perdonado Sí. y he hecho y ceremonia. Pero de repente en la terapia aparece ese problema, pero como una manifestación en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque, claro, se sana
o se cura en un plano, pero no se cura de manera integral. Entonces, el aporte de la psicología transpersonal es veamos todas las dimensiones, no excluyamos ninguna, ¿no? Tengamos todas presentes. Y cuando tú hablas de un diálogo con el síntoma, detrás de eso hay un cambio de paradigma, en el sentido de que el terapeuta no es el que sana, sino el terapeuta es un facilitador para despertar el potencial sanador que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso que nosotros hablamos de que tenemos un sanador interno, o hay una sabiduría del inconsciente, o hay una inteligencia organísmica, ¿no? Todos como no son necesariamente sinónimos, pero van en la misma dirección, son conceptos complementarios, de que hay un potencial dentro de nosotros y lo que tiene que hacer el terapeuta, sea profesional como psicólogo o psiquiatra o holístico, digamos, alternativo, es usar una serie de herramientas para que esa capacidad de sanación que está dentro de cada uno de nosotros se despierte y se despliegue. Y eso nos plantea también un tema ahí como de, oye, de mayor humildad a los, a los profesionales, porque no soy Totalmente. yo que sano a Sí. mi paciente, ¿no? No hay esa concepción directiva, ¿no? Que normalmente viene del modelo médico, ¿no? Tú vas, dijo, tengo estos síntomas y te dicen, toma esto y te receta y eso te va a curar, ¿no? Y entonces uno no es consciente, no toma como, no se empodera con su sanación, ¿no? Sino que hay una herramienta externa, un medicamento o un aparato que te cura. Acá no, acá el concepto es que el potencial de tu curación está dentro de ti. Y lo que tenemos que hacer es simplemente despertar esas potencialidades que en alguna vez las activaste, pero por distintos motivos están dormidas o están bloqueadas, ¿no? Híjole, Fede, eso que dices es súper interesante. Bueno, por supuesto que sucede mucho en terapia, como tú dices, ¿no? Que de pronto llega la persona y dice, esto ya lo tenía trabajado y emerge en otra dimensión o emerge inconcluso también que se quedó en medio sin ninguna resolución definitiva, sin ninguna solución ni un proceso de sanación, como dices. Pero algo también que me parece muy importante de lo que mencionas es que es común que las personas de alguna manera, no sé, sentimos miedo y decimos, no, 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 pero no me atrevo a estar ahí y estamos atorados en un proceso muy limitado a la dimensión mental. Estamos en un proceso muy que está aferrado a nuestras tradiciones cerebrales, a nuestras rutas críticas de pensamiento naturales, y entonces cuesta mucho trabajo soltar esas sistemas de creencias que de alguna manera habían funcionado para nosotros sobrevivir, porque como quiera que sea, las emociones tienen como un mandato de supervivencia, pero también tienen una razón de ser. Cuando nosotros lo dejamos a nivel mental, pues por supuesto que nos enfocamos únicamente en un cuadro clínico fenomenológico, físico tal vez, y es algo indeseable. Pero cuando profundizamos en la dimensión psicoespiritual, entonces podemos llegar a entender el hacia dónde me va a llevar esta emoción, de qué va, de dónde viene, e integrarla a lo largo de nuestro propio proceso, de modo que nos hace integrar la emoción en la vida. Y esto es algo muy, muy interesante porque no es que la persona que está bien no tiene miedo o no tiene tristeza, ¿no? Por supuesto que lo vamos a tener y lo vamos a seguir sintiendo porque es algo inherente a la experiencia humana y porque las emociones existen también para que nosotros podamos lidiar con nuestra toma de decisiones en la vida, hacia dónde vamos, cómo vamos nosotros a liderar nuestra vida. El problema es cuando nosotros no decidimos afrontarlas, cuando no decidimos continuar este desdoblamiento en las 4 dimensiones, como dices, Fede, de pronto nos podemos estancar y eso nos genera un estancamiento en nuestro proceso psicoevolutivo, psicoespiritual. Y entonces podemos entrar en este atrapamiento durante un tiempo inconmensurable, podemos morirnos en ese atrapamiento. Se nos pueden ir los años en ese miedo, en esa tristeza, mitigándolo con a lo mejor algún distractor o a lo mejor algún medicamento placebo que no nos va a sanar, pero al final no nos está invitando a mantener un diálogo e integrar la emoción como tal
y no verla como un proceso que nos invita a evolucionar psicoespiritualmente, psicomentalmente, psicofísicamente, ¿no? Bueno, lo que pasa en la línea un poco de lo que tú estás planteando, preguntarnos por qué algunas personas en esta situación de crisis han tenido depresiones, tristezas profundas, o miedos, o cuadros de ansiedad, y otras no, ¿no? Creo que todos damos la mejor respuesta posible que tenemos, de acuerdo a los recursos que en ese momento tenemos, ¿no? Pero en nuestra historia personal, esos recursos se han ido gestando, ¿no? Entonces, como tú dices, tenemos una forma emocional de responder porque así nos ha funcionado, ¿no? Justo yo hoy día en la mañana tenía consulta con una persona que me decía, yo sé que mi pareja no me va a ser infiel, pero igual tengo miedo. Y él mismo razonaba, bueno, he tenido 2 experiencias anteriores de infidelidad, ¿no? Entonces, sé que él no va a hacerlo, pero igual tengo como que esta tendencia a reacción. Pero si vamos más atrás, es una persona que su padre muy tempranamente se alejó de él y se fue a otro país a trabajar, y él de niño sintió que fue abandonado. Porque de niño obviamente uno no procesa, se va para un fin altruista a otro país a emigrar para conseguir más dinero para la familia que es pobre. Entonces, en el fondo hay una sensación de abandono. Entonces, también uno tiene como que ir rastreando de dónde viene ese tipo de respuestas, ¿no? En la historia de cada uno. Claro. Porque si no te quedas solamente en el presente, claro, resuelves algunas cosas del presente, pero se te vuelve a presentar una nueva situación y vuelves a repetir, es como un bucle, ¿no? Que se va repitiendo porque ya tu mente está como organizada para responder de esa manera. Entonces sí es importante, bueno, hoy tengo esta limitación, sé que no me funciona, ya tengo bastante tiempo respondiendo de una manera que ya no es asertiva, entonces pero tengo que encontrar como el hilo conductor, ¿no? Que muchas veces se origina en la primera infancia y comenzar a resolver los temas que están ahí, ¿no? Y reestructurar la experiencia, esa es la primera infancia, verla de otra manera y activar otros recursos como para vivir esa experiencia de otra manera, como para irla como sanando, y ahí comienzan como que los demás archivos, como si fuera una computadora, se comienzan a ordenar de una manera diferente, ¿no? Así es. Pues acabas de dar la clave, Fede. Es como observar, y yo me atrevería a preguntarle a las personas que nos están viendo en este momento, cuáles son tus dinámicas o cuáles son tus formas de reaccionar, tus formas de respuesta a eventos en donde tú sabes que se está disparando el miedo o eventos donde sabes que se está disparando la tristeza. Y entonces, partiendo de ahí, plantearte la pregunta, ¿en qué otro momento de mi vida ha sucedido esto anteriormente? Es muy común, o sea, el cerebro no tiene como esa capacidad de crear algo de bote pronto sin tener ninguna historia, sin tener ninguna impronta anterior. Entonces, lo más natural es que sí haya existido alguna otra circunstancia en tu vida en donde tú has reaccionado de esa manera. Entonces, la situación no se trata de tener miedo o de tener tristeza, sino se trata de cómo estás tú reaccionando, cuál es tu forma de respuesta a ello y qué tanto te está llevando a un malestar o a un bienestar, porque paradójicamente, aun por muy increíble que suene, es probable que una situación de miedo te haga resolver o te ayude a resolver algo en favor de tu bienestar, ¿no? Claro, ya como tú bien te estás planteando, las emociones como el miedo, la tristeza, no son emociones entre comillas negativas, son emociones funcionales, ¿no? O sea, si yo estoy caminando a las 12 de la noche en una calle oscura y veo personas que vienen en moto y que me parecen que podían ser delincuentes y que me pueden asaltar, obviamente yo puedo tener miedo y es natural. Y si me llegan a asaltar y me amenazan con una pistola y me quitan mis pertenencias, es natural que yo tenga miedo. Si fallece un ser querido, es natural que yo sienta tristeza y llore en su funeral y qué sé yo. Pero el problema es cuando yo, cada vez que veo a alguien que se acerca con una moto de día o de noche, ya comienzo a tener la reacción como que es un asaltante. O esa tristeza que tengo porque perdí a ser querido dura más de 6 meses y paso 1 año, 2 años, 3 años, me acuerdo y me pongo a llorar. Entonces, esas son señales de que hay algo que
no he resuelto, ¿no? Que está ahí pendiente y que este tipo de experiencias como que son disparadores en el presente de dolores o tristezas o miedos del pasado o rabias también inconclusas que se están manifestando y que se están reproduciendo, ¿no? Así como dicen, el maltratador de su pareja, de mujeres, digamos, ha sido un niño maltratado, ¿no? Esto, ahí encontramos la explicación, no la justificación, ojo, ¿no? Pero la explicación de por qué él está repitiendo ese tipo de respuestas o de acciones, identificándose con el agresor y convirtiéndose él después en agresor, ¿no? Dice, yo no voy a querer ser como fue mi padre con mi madre, y después a los años termina repitiendo el esquema, ¿no? Y es porque no ha sanado ese tema. Entonces uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta y decir, bueno, hay algo que estoy yo, que no es funcional, que no es saludable, que tengo que sanar, que curar, y tiene que ver con estas cosas del origen en el pasado, fundamentalmente en la infancia, ¿no? Sí. También esto que mencionas, Fede, me lleva un poco a lo difícil que es para nosotros como seres humanos, así como estamos estructurados socialmente, los separados que estamos de la identificación clara de la emoción. Porque hablaste ahora, como tú acabas de hablar de la rabia, ¿no? Y eso es algo bien importante porque muchas personas, o incluso hay psicólogos que relacionan, ¿no? La rabia con el enojo. Y al final es una formación en muchísimas ocasiones que cuando hay un descontrol del impulso del enojo, lo que hay realmente detrás es miedo. Y entonces, desde ahí partimos como sociedad, qué tanto realmente estamos siendo honestos con nosotros mismos, con la emoción, qué relación estamos teniendo, qué relación tengo yo conmigo mismo, como para identificar específicamente que lo que tengo es un miedo o una tristeza, y a lo mejor la estoy yo mostrando con una neurosis, con una cuestión muy, muy agresiva, muy neurótica, agrediendo a otros, y realmente lo que hay detrás es tristeza, o estoy agrediendo con rabias, con rabietas, y realmente lo que hay es miedo. Entonces, creo que es muy importante como partir desde allí, ¿no? Como que nosotros aprendamos a identificar que la emoción verdaderamente es miedo o verdaderamente es tristeza. Y de allí, pues, comprender a ver cómo estoy yo desdoblando o decodificando o mostrando al mundo esa emoción. Y de ahí, pues ya reconocernos en nuestra historia, porque si no nos vamos a llevar eso a un proceso de autoconocimiento, pues se queda en el limbo y se queda allí en el vamos a trabajar nada más este punto que es un punto inexistente en el continuo del infinito, ¿no? En el continuo del tiempo. Entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestra historia para identificar cómo es que nosotros hemos estado reaccionando, de dónde viene, y como bien dices, Fede, a veces son reacciones aprendidas, ni siquiera son auténticas de nosotros, son reacciones automáticas porque son aprendizajes que van de generación tras generación. No sé si te ha pasado en consulta, Fede, que de pronto llegan muchas personas enojadas o molestas con sus propias formas y dicen, a mí no me gusta ser así, pero no sé por qué soy así, ¿no? Y esa es una característica muy común de las personas que son así por aprendizaje, porque ellos no tienen la elaboración original de esa reacción. Y entonces, como en casa aprendieron a reaccionar así, ya se va en automático y nadie en generaciones se ha cuestionado cómo es que yo reacciono o cómo es que yo dialogo o me relaciono con el miedo y la tristeza, en específico hablando de estas emociones, pero implica todas, ¿no? Yo creo que eso es importante lo que dice, porque es un buen pronóstico de que algo va a mejorar en esa persona cuando reconoce que tiene una emoción que lo gobierna a él o a ella, y que esa persona no la está gobernando y que quiere cambiarla, ¿no? Y hay emociones, como tú decías, defensivas, ¿no? A mí me ha pasado con personas que consumían, más que con alcohol, que pasa igual, pero voy a poner el ejemplo de marihuana. Personas que consumen marihuana de manera recreativa, ¿no? Lo consumen cada 2, 3 días, con frecuencia, jóvenes sobre todo, y llega un momento en el cual quieren dejarlo. Bueno, y resulta que cuando comienzan a dejar la marihuana, entran en un cuadro de depresión. Sí. Y es que en realidad
lo que tenían era una depresión leve o moderada, Mm, pero cuando lleguen a entrar en la situación como de tristeza, se fumaban su porro solos o con sus amigos, la pasaban bien porque la marihuana te aumenta la producción de serotonina y ya, y volvían otra vez a su ritmo y después volvían. Claro, lo que pasa es que cada vez necesitas hacerlo con más frecuencia, ¿no? Pero llega un momento en el cual ya dices, hoy estoy fumando todos los días, ya esto ya es disfuncional, quiero dejarlo. Y debajo de esa alegría, digamos, que hay, que te produce la marihuana, se estaba escondiendo en el fondo una tristeza, ¿no? mm, Una depresión, ¿no? Entonces, sí hay algunas emociones como que cubren otras, ¿no? Como dice la Fritz Perls, ¿no? El creador de la terapia gestáltica dice, a veces la depresión es una manifestación de una agresión a uno mismo. ujú. Entonces, cuando las personas comienzan a superar la depresión, de repente se comienzan a pelear con la gente. Y yo, la Sí. verdad, esto, aunque suena paradójico, cuando tengo pacientes que comienzan ya a responderle a sus padres o a manifestar su voz con un poco fuerte, digamos, y ya no están tristes, es una buena señal, porque está saliendo realmente la emoción que estaba ahí detrás, que era una especie de Así es. rabia, pero no se atrevían a manifestarlo. Entonces esa rabia se transformaba en una especie de autoagresión, manifestaba una depresión hacia ellos mismos. Yo creo que es importante también reconocer la emoción que tenemos, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, y también si es una emoción que esté escondiendo otra emoción detrás, ¿no? Ujú. Y ahí es donde empieza como lo complejo de las emociones, que de pronto pareciera algo muy sencillo, y de ahí el gran valor de las psicoterapias transpersonales, que como dijiste hace un momento, ¿no? El terapeuta no tiene vela en el entierro, es como lo menos importante y es una lucha egoica muy importante para el terapeuta hacer, trabajar con un enfoque transpersonal, pero en realidad lo bello de este enfoque terapéutico es que no hay interpretación, no hay ni siquiera, ni siquiera ni del consultante ni del terapeuta, porque se está trabajando a otro nivel, en un estado donde la persona está verdaderamente poniéndose en manos con el acompañamiento del terapeuta de ese sanador interno, de esa gran inteligencia interior que le va a mostrar su propia verdad, ¿no? Y es muy común que están muy tergiversadas las emociones y incluso terapéuticamente, por más que nos enfoquemos en trabajar un cuadro de, no sé, de depresión, de angustia. A mí me ha tocado trabajar con personas que tienen todo lo que cumple con una depresión tal cual, y en realidad tú ves como todo el espectro, el amplio espectro del sistema y te das cuenta de las ganancias secundarias que trae una situación comportamental así, y realmente lo que no había era depresión, era enojo y ganas de querer descomponer el sistema de alguna manera. Entonces, no es tan sencillo, pero sí lo que me interesaría como mucho dejar claro es que la importancia de hacer el trabajo interior, la importancia de poder conocernos, de poder identificar nuestras emociones y de poder identificarlas de una manera como más, pues más auténtica, más transparente, marca la diferencia en un proceso, ya no diría terapéutico, de vida. Te cuenta otra historia totalmente distinta a la emoción cuando la estás viendo al desnudo. Y algo bien bonito, Fede, que me parece también mucho del miedo, es que el miedo es una emoción que nos pone en estado de alerta para anunciarnos y enseñarnos algo de nosotros, ¿no? A lo mejor yo tengo miedo de, no sé, de relacionarme con alguien, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de incluso el éxito, ¿no? Pero entonces nos ayuda a conocernos desde otra perspectiva que en un discurso muy cognitivo o muy mental no diríamos, no, ¿cómo le voy a tener miedo a tal, no? Si yo lo que siempre he querido es tener mucho dinero, ¿no? Y entonces llega el dinero y algo sucede que de pronto todo se viene abajo. Entonces, sí hay como esas reacciones en donde si observamos con mucha diligencia y con mucha pulcritud nuestro trabajo interior, entonces sale el maravilloso diálogo de la emoción. Claro, y otra cosa que me parece importante como
como plantear esto, Joss, es que hay que entender que el ser humano es dinámico, ¿no? Ujú. O sea, los psicólogos y los psiquiatras más, pero los psicólogos también, tendemos a poner etiquetas, ¿no? Ya, tiene depresión, pero, Sí. pero es un ser humano que tiene un cuadro de depresión, no es una depresión, ¿no? Y Ujú. aparte de tener depresión, tiene otras cosas y tiene también potencialidades. Y a veces Sí. no vemos eso. Entre los diagnósticos clínicos de la medicina occidental, esto Ujú. no ven esa parte dinámica que sí lo ven las tradiciones ancestrales de civilizaciones de México, del área andina, de Perú, de Ujú. la India, de China, que ven al ser humano en proceso, ¿no? Y yo creo Ujú. que eso es lo que recupera también la psicología transpersonal, ¿no? Y por eso que estamos abiertos a dejarnos deslumbrar por cambio. Yo voy a ser sincero que a mí me ha pasado y ya me está preocupando, bueno, ya he dejado de preocuparme también con muchos pacientes que ya ni sé cómo se curan. O sea, que me dicen, oye, ya estoy haciendo esto y lo otro, y yo me pregunto para mí mismo, ¿y yo qué he hecho para no? O sea, ¿dónde estuvo mi técnica, digamos, para no? Esto, y claro, porque es como que cuando se desbloquea algo, como que se comienza es como una bola de nieve, ¿no? Y la persona tiene un potencial, ¿no? Esto enorme. Entonces, sí me ha pasado con algunas personas que han venido, yo tengo este diagnóstico, ¿no? Y es como una etiqueta, y hay que se quedaron esto para toda la vida con esa etiqueta. Entonces, cuando Sí. comienzan a cambiar, uno también tiene que ser cuidadoso, no puede descalificar al colega, ¿no? Es decir, se ha equivocado, ¿no? Tiene que ser un poco diplomático, pero un poco en plantearle que las cosas no son así o que las cosas pueden ir modificándose y las personas de repente ven, ¿no? Se están modificando. Me pasó con un muchacho que vino y me dijo esto, hay una colega, una psicóloga que me ha tomado unas pruebas y dice que soy esquizoide, ¿no? Y bueno, ¿qué es esquizoide? Le pregunté a mi mamá y bueno, ¿será esquizofrénico? ¿No? Estaban preocupados, ¿no? Bueno, el chico ya está meditando todos los días, esto, toca música, ¿no? Esto, entonces está desarrollando una serie de potencialidades que no tienen nada que ver con el esquizoide, ¿no? ¿No? Se Ujú. ponía a llorar porque no tenía enamorada y la chica no le hacía mucho caso. Pero claro, si tú tomas una prueba no, y sale eso y aparte le dices eso a la persona, ¿qué hace la persona con esa palabra, digamos? ¿No? Totalmente. Ujú. Entonces, yo eso creo que lo valioso de un enfoque transpersonal, bueno, no son ahí, creo que no solamente es el transpersonal, creo que el humanístico también, ¿no? Que vea al ser humano en proceso, como como un organismo que está en evolución y que por lo tanto un diagnóstico es útil, es importante, pero esa es una parte de la película, no es todo el ser humano que está ahí, y además eso puede variar de acá a 3, 6 o 9 meses, ¿no? Claro. Acabas de decir algo súper importante, Fede, y qué bueno que me das la pauta para reafirmarlo, ¿no? Es bien importante que los seres humanos no nos permitamos bajo ninguna circunstancia etiquetar, porque el cerebro es rápido, el cerebro se la compra y si nosotros etiquetamos o nos compramos una etiqueta, la hacemos nuestra y entonces comenzamos a modificar incluso formas de cambiar, de ver la vida, formas de relacionarnos con los demás, formas de llevar nuestra propia vida. Es muy importante esto que mencionas, Fede, porque sí la gente tiene derecho a saber que los manuales de criterios diagnósticos psicológicos están basados principalmente en conductas, en cuadros de conductas. Y entonces ahí estamos entregando digamos, nuestro diagnóstico o entregando lo que nosotros estamos experimentando en ese momento a otro y nos estamos poniendo en manos de un libro que de acuerdo a cómo me comporto o de acuerdo a lo que yo experimento o mi forma de relacionarme con la vida, me va a decir que tengo tal o cual desorden, síndrome, trastorno, lo que sea. Y eso, para nivel psicoespiritual, que para la transpersonal es tan importante integrar esta dimensión, pues es como casi, casi sacrilegio porque estamos poniendo en manos de un libro o en manos de otro ser,
un poder para decirnos quiénes somos, cómo somos y qué tan sanos estamos, y estamos completamente omitiendo esas potencialidades de las que hablas, Fede, ese ser tan maravilloso que podemos llegar a ser, porque todos los seres humanos tenemos como una potencialidad impresionante, una capacidad de ser extraordinarios, que en ese momento, en el momento que le adjudicamos el poder y le entregamos nuestro bienestar al otro, es cuando nos compramos un diagnóstico y apagamos nuestra esencia del ser. Y bueno, es como muy triste. Yo estoy segura que podríamos hacer todo un live de puro compartir casos de verdaderamente preocupantes en este sentido, ¿no? Que es bueno tener un manual diagnóstico, pues para algunas personas funcionará, pero en el aspecto transpersonal es muy importante antes de generar cualquier etiqueta, cualquier diagnóstico, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver tú dónde están tus propias capacidades de sanación y tu propio poder. Y lo mismo sucede cuando tenemos una situación de miedo, ya sea por una cuestión que es endógena o exógena, una circunstancia que se está dando, digamos, material, el miedo en exceso se va a convertir inevitablemente en un cuadro de ansiedad, y la tristeza en exceso, cuando no se está integrando bien, se va a convertir en un cuadro mal diagnosticado como depresión. Entonces, pues sí nos corresponde escuchar a la emoción y darnos cuenta de, a ver, si detrás hay una sabiduría interior que me está tratando de decir algo, pues irnos hacia adentro y tratar de encontrar unos recursos o tratar de encontrar las herramientas que me ayuden a ir hacia adentro antes que ponerme en manos de algo ajeno a mí. Claro, yo quiero retomar lo primero que dijiste, de que estos manuales clínicos sistematizan conductas, ¿no? Comportamientos. Bueno, y sistematizan conductas y comportamientos que no son, digamos, funcionales a la vida en sociedad. Pero es eso, la parte de comportamientos y conductas, pero el ser humano es mucho más que eso, ¿no? Claro. Entonces, digamos que son valiosos para un primer nivel de aproximación a la realidad. El problema es que cuando se toman como la única aproximación y la única verdad, entonces reducimos al ser humano a eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el enfoque transpersonal nos abre a otras dimensiones, por ejemplo, la psicoespiritual, o todo lo que tiene que ver con el ego, o todo lo que tiene que ver con el ser fenomenológicamente, como tú dices, en la parte más profunda, digamos, ¿no? Y Uh-huh. además, entender que esas conductas que están de alguna manera sistematizadas no son las únicas que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano tiene, esa persona tiene otras que son de repente potenciales positivos, y además esas Sí. conductas pueden ir evolucionando en el tiempo y modificándose. Entonces, a veces hacemos diagnósticos como escritos en piedra, digamos, y limitamos las posibilidades de la persona. ¿Tú sabes qué me pasó una vez con una adolescente de 17 años que tenía conductas disfuncionales, ¿no? A su edad? Entonces la internaron en una clínica del Seguro Social peruano. Bueno, ella vino a consulta y me dijo, mira, la chica era inteligente, como son a veces estas personas, ¿no? Me dijo, me internaron en la clínica y la psiquiatra que me atendió me cayó pésimo, me dijo. Entonces yo dije, a esta mujer yo no le hablo. O sea, me trata tan mal, yo no le hablo. Se quedó callada. Tuvo 15 días internada y dijo, yo no hablo con nadie porque a mí no me tratan bien acá. Salió con diagnóstico de retardo mental, Pues sí. ¿no? Entonces me dijo, he salido con diagnóstico de retardo mental, me decía ella. Entonces, y la mamá, bueno, decía, bueno, tiene ese diagnóstico y no sabía si creer o no creer, ¿no? Entonces, 15 días internada, claro, obviamente su conducta no era la más adecuada, quedarse todo el tiempo en silencio, Claro. pero claro, entonces, de acuerdo al manual, retardo mental, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí ¿qué falta? Ahí falta la sintonía del terapeuta con el paciente. Yo creo que ese es otro punto que es importante, que, que si queremos trabajar en la sanación de otra persona, tenemos que trabajar en nuestra propia sanación.
O sea, un terapeuta que no busca, que solamente se dedica a ser un buen alumno profesional leyendo libros y cosas, pero no trabaja en sus propios procesos, no sana los traumas que pueda tener o las experiencias inconclusas que tiene, va a ser muy difícil que pueda ayudar a otra persona, ¿no? En algún plano lo ayudará, pero hay otras dimensiones en las cuales de repente no va a poder ayudar. Entonces, la psicología transpersonal le da mucho peso a que el terapeuta que trabaja con personas tenga que trabajar en sus propios procesos personales, su propia sanación. Si tú no te sanas a ti mismo, ¿cómo vas a sanar a los demás? Claro, totalmente. Y ese es el gran desafío de la psicología transpersonal, ¿no? De la psicoterapia transpersonal, porque eso implica que el mismo terapeuta se experimente en estados límite, incluso en estados muy duros, y en donde el terapeuta genere orgánicamente por su propio proceso la sensibilidad para comprender en dónde está el otro, y eso ayuda muchísimo al acercamiento y a la compasión en el proceso terapéutico, y no compasión por el otro, sino autocompasión, ¿no? La autocompasión del terapeuta le permite ser más sensible ante los otros procesos y a ser mucho más cuidadoso en un proceso de diagnóstico, porque el terapeuta que le trabaja, como todos los seres humanos, pues atraviesa por estados de la conciencia en donde pues se tiene que atravesar para un proceso de autoconocimiento, y eso nos sensibiliza con los demás, ¿no? Pero está Y, súper interesante. Sí, te escucho. y quiero Perdón. agregar un tema que creo que es de tu especialidad, Jos, De de acuerdo. que hay tristezas y miedos que pueden venir desde la época del embarazo a la gestación. Sí. Y Ujú. ese es un aporte de la psicología transpersonal, y ese es un campo donde tú más bien has especializado, conoces más que yo, Sí. pero en general, eso es lo que los psicólogos transpersonales también estamos atentos, ¿no? De que hay ciertas angustias existenciales o ciertos temores eh, o hasta ciertas tristezas que pueden venir impregnadas de ese momento, ¿no? Del embarazo de la madre, de repente ha tenido dificultades en su relación de pareja, o en el momento del parto, de la gestación, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy interesante eso que dices, Fede, porque en efecto, cuando incluso como psicólogos, cuando no hacemos un trabajo tan profundo que considere nuestro periodo de vida intrauterina y nuestro periodo de vida perinatal también, nos limita a la psicología transpersonal, limita a que a fuerza tenemos que encontrar la primera experiencia de miedo o tristeza después de los 4 años, después de los 3 años, cuando en realidad, como bien dices, hay muchas, de hecho, casi todas las emociones se improntan en el proceso de gestación, y eso implica comprender todo el mundo o todo el aprendizaje que yo tuve como ser humano, como primera experiencia con la materia, con mi cuerpo. Es comprender cómo yo viví ese periodo, porque de ahí va a ver cómo yo me voy a relacionar con el mundo también, y cuando nazco, ¿no? Entonces es como súper profundo, como cualquier momento de tu vida, cómo te relacionas con las emociones, se puede proyectar y se proyecta frecuentemente, y casi se van repitiendo, nada más se cambian los, los muñequitos, pero se van repitiendo los mismos patrones. De ahí la importancia que estemos observando constantemente de dónde viene, porque ningún evento es como tal cual auténtico de este momento cuando ya somos adultos. Mira, y ahí tú mencionabas la graduación que yo tuve en respiración holotrópica, ¿no? Y eso se dio en Colombia hace como un mes. Me faltan ahí presenté un par de trabajos más, ¿no? Pero ya lo más importante ya está cubierto. Pero el primer fin de semana vinieron personas externas a hacer una experiencia de respiración holotrópica. Y una de las participantes que yo había invitado, era una colombiana, pero que conocía y que por primera vez respiraba, tuvo una experiencia como muy fuerte, ¿no? Y cuando terminó me comentó que ella había sentido en toda la parte del hombro izquierdo y hasta la pierna un dolor que, que ella reconocía que venía del momento de su nacimiento, porque había tenido un parto su mamá muy difícil,
y cuando ella nació salió con el hombro dislocado y con problemas en la pierna. Entonces ese dolor se revivió. Pero lo bueno es que en esa experiencia de respiración holotrópica se revivió para sanarse, ¿no? Claro. Entonces, y ese es el aporte, digamos, de la psicología, la psicoterapia transpersonal, hay memorias que no, porque de repente alguna persona que nos está viendo, escuchando, dice, no, pero ese niño que recién nace no tiene memoria, digamos, o sea, no, que no se acuerda de nada, ¿no? Pero hay memorias que no pasan necesariamente por la parte cognitiva, ¿no? En ese momento, sino por otros planos, y que hay herramientas y técnicas como la respiración holotrópica, pero no es la única, ¿no? Pero la mencionamos ahora esta, que permiten activar y a partir de que se activan, sanar esas experiencias, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y eso no se puede lograr más que con un acompañamiento que te genera esos estados que te permiten accesar a esas memorias. Con la respiración, con la música adecuada, con el setting o el acompañamiento, digamos, que te genera la sensación de seguridad y contención, como para poder tener ese tipo de experiencias, ¿no? Y sanadoras, integrales. Sí, sí, totalmente. Oigan, pues la gente que nos está viendo está muy calladita o yo estoy incomunicada del mundo porque está rarísimo, rarísimo que no haya ni un hola, pues ahora sí ya ni nos saludaron. ¿Qué onda con la gente, Fede? Por favor. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, o no sé si estamos platicando tú y yo y nadie se entera, que estamos, o sea, a lo mejor ni siquiera estamos en vivo, no sé, Pero porque tampoco no, está mal, ¿ah? Porque yo estoy entretenidísimo. sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo el cafecito, pero me espanta que no sé si realmente sí estamos afuera o no, porque yo no veo ni un solo comentario. Entonces, aunque sea, denos señal de vida, por favor, en Zoom, en Facebook, para saber que lo estamos haciendo bien. Capaz que no, y puede Pero ser. mientras la persona se va manifestando, yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando y viendo, o que de repente después el Facebook Live queda grabado, ¿no? Que el 24 y 25, el sábado y domingo de 24 y 25 de septiembre voy a estar en tu centro y vamos a hacer un taller para esto, con algunas herramientas, digamos, a ayudar a la gente a sanar experiencias de estrés, depresión, ansiedad y sobre todo permitir que esos potenciales que cada uno tiene afloren. O sea, Sí, activar ese sanador interno con una serie de herramientas sencillas, digamos, sí. que permitan que la persona pueda decir, tengo todas estas capacidades, estas cualidades que las puedo utilizar para crecer y desarrollar. Así que si alguno de los que nos está escuchando, viendo y vive en México, por favor, Sí. que se Sí, inscriba. por favor. Ese evento va a estar súper, súper bonito porque vamos a ser como cofacilitadores, ahí vamos a compartir espacio, Fede y yo, para acompañarles en un viaje de enfrentamiento y de trabajo profundo de ansiedad y depresión. Va a ser aquí en Tepoztlán, Morelos, en México. Y nosotros felices, Fede, estamos súper listos ya para recibirte. Y pues bueno, está en nuestras redes todo el vínculo de acceso y todo lo que se necesita para poder entrar y alcanzar también un espacio porque tenemos cupo limitado. Y pues bueno, va a estar padrísimo porque aparte Fede tiene mucha experiencia en programación neurolingüística y también pues como terapeuta, pues no se digan, ya le leí todo el currículum. Y bueno, pues Fede va a traer muy buenas herramientas y vamos a acompañarlo con fuego, con danza, con respiración y pues también con lo bonito de la comunidad que se arma aquí en Ampidet siempre y cada vez que hay un evento. Entonces estamos felices de recibir a todo el mundo y que nos escriban y vengan y conozcan y espero que estén más participativos en el evento que me parece increíble que nadie comenta, no sé, pero bueno, vamos a ver, si ahí queda está bien. Muy bien, Fede. Pues entonces, a ver, ¿querías decir algo? Bueno, que también vamos a trabajar con geometría sagrada, ¿no? Que es una herramienta que viene de nuestros ancestros, ¿no? Y que inicialmente la recupera Carl Gustav Jung, ¿no? Y que posteriormente ha sido sistematizada por la psicoterapia transpersonal y otras escuelas, ¿no? Que conectarnos con alguna geometría, sagrada se le llama porque está presente en muchas culturas de distintas maneras,
porque es parte de nuestro inconsciente colectivo, activar eso como una herramienta para nuestra propia sanación, ¿no? Y también vamos a trabajar con visualizaciones, imaginería, inducción hipnótica, y todo eso como herramientas como para facilitar ese despertar de nuestro sanador interno. Sí, va a estar buenísimo. Muy bueno. Y bueno, Fede, ya me están diciendo aquí que sí hay un montón de comentarios y no sé por qué yo no los estoy viendo. Pero mira, por lo menos en Zoom, a buena hora, bueno, perdón, pues ya son gajes del oficio, ¿qué les digo? Siempre pasa algo. Ana Ibarra nos pregunta en Zoom, Fede, ¿cuál es la diferencia entre psicología transpersonal y el psicoanálisis? Ajá, bueno, ahí te mueres de ganas tú de responder. Pero vas, porque yo tengo que empezar a bajar todos los comentarios que se me... Ya, bueno, a ver, el psicoanálisis, la psicología transpersonal reconoce el aporte del psicoanálisis. En realidad casi no hay ningún cuestionamiento a la mirada que tiene de lo que vive el ser humano desde que nace. Una de las diferencias está en que, a diferencia del psicoanálisis, reconoce que hay traumas perinatales, ¿no?, de gestación, y también toda esta dimensión que Jung hablaba del inconsciente colectivo, que ahora se llama toda la dimensión transpersonal, que tiene que ver con la línea filogenética que todos traemos como seres humanos, ¿no? Y luego también la diferenciación es en la metodología, ¿no? O sea, el psicoanálisis te plantea unas metodologías como para un método que es la atención libre flotante y la interpretación de lo que está pasando, que logras tú resolver traumas y problemas en años, y con una experiencia transpersonal puedes resolverla, no vamos a decir en días, pero en semanas, vamos a ponernos, ¿no?, en ese plano. O sea, entonces, la psicología transpersonal te permite acortar procesos también, ¿no?, de sanación, de curación, cosa que en un psicoanálisis se puede tomar mucho más tiempo, ¿no? Hay gente como Woody Allen, creo que está 20 años, ha estado 20 años en psicoanálisis, ¿no? Hay gente que está 5 años, 10 años, ¿no? Y no es porque los psicoanalistas se aprovechen de sus pacientes, sino porque la metodología te plantea esos procesos, ¿no? Entonces, esto está enfocado como para resolver los temas así en años, ¿no? Bueno, ya hay otras herramientas como de la psicología transpersonal que te permite abordarlo de una manera mucho más corta, ¿no?, e intensa. Sí, sí. Y a mí lo que se me hace, Ana, como lo enriquecedor en psicología transpersonal es principalmente eso, ¿no? Que la psicología transpersonal integra el desarrollo psicoespiritual como algo, parte de la experiencia humana, parte del ser humano, y entonces se considera que si no se considera, de por sí el psicoanálisis, bueno, se limita bastante porque todavía es antes que incluso el conductismo, incluso que el humanismo, ¿no? Pero la psicología transpersonal integra la psicoespiritualidad, y si no se trabaja la dimensión espiritual, no se considera un proceso completo, no se considera un proceso que está sanado o que está cerrado. Y bueno, los tiempos ni se diga, Fede ya lo habló un poco. A ver, les voy a leer, me están mandando por WhatsApp algunos, había un montón, perdón. Perdón a todos, no sé, hoy me falló aquí la producción. Están preguntando, a ver, es que las fotos de Lilia están más claras. Hernán Tobar dice, hace mucho tiempo Ortega y Gasset nos decía, el ser humano no es un participio, es un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Es la vida misma. Así es, yo creo que lo hizo cuando mencionabas acerca de los procesos, de las cosmovisiones que ven al ser humano como un proceso, ¿no? Oye, Dice gracias, Kenia. Hernán, por ese comentario, ¿no? Qué profundo, ¿no? Sí. Mira, en el ser humano están muchos de los componentes que están en el universo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros somos parte del universo, pero a la vez tenemos el universo dentro de nosotros. Por eso que las personas, cuando tienen experiencias transpersonales profundas, tienen un éxtasis hasta cósmico. Hay gente que dice que ha sentido que podía conectarse con planetas, con estrellas,
porque se activa esa línea filogenética de origen de la humanidad, pero también de conexión con otras dimensiones. Hay gente que ha sentido como que podía sentir lo que sentía un jaguar, o lo que podía sentir una planta, o de repente ver la génesis de la creación del universo, el Big Bang, ¿no? Entonces, Sí. bueno, a algunas personas esto le puede sonar como raro, ¿no? O fantasioso, pero son experiencias que la gente comparte después de haber vivido una experiencia transpersonal. Por ejemplo, a través de la respiración holotrópica o participando de repente en una ceremonia con peyote o con ayahuasca, que son también vehículos que los chamanes de México, Perú y otros lugares utilizan como para crear estos estados ampliados de conciencia que nos permiten abrirnos a esas otras dimensiones, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es muy lindo. Nos comenta aquí Kenia Ruiz, que es mi prima. Hola, Kenia. Es que nos encanta escucharlos porque todo es muy interesante. Gracias. Pregunta a Lilia, Lies, ¿qué opinión les merece la psilocibina? Mira, ahí yo quisiera decir una cosa general que me parece que es importante, ¿ya? Eh, una cosa son los psicofármacos, que son lo que recetan los psiquiatras, que son para manejar y curar enfermedades de mentales o estados de hambre. Y bueno, conocemos desde los que uso popular como el clonazepam, el diazepam, estas cosas que se utilizan a veces como para dormir, qué sé yo, ¿no? Y luego esos son los psicofármacos que que se tienen que tomar con prescripción médica, de preferencia un psiquiatra o un neurólogo. Luego están las sustancias psicoactivas, que son lo que se conocen como las drogas, digamos, ¿no? Que como la cocaína, la heroína, la marihuana, que inicialmente es una planta sagrada que viene de Corea, que viene de Siberia, de esa parte de Rusia, bueno, de Mongolia, como que después ha derivado en un uso recreativo y ha ido perdiendo este carácter sagrado, ¿no? Que lo tiene en sí mismo, pero digamos que acá se ha vuelto como muy comercial en Occidente, ¿no? Entonces, estas son como las drogas y que generan dependencia, ¿no? Y al final, unas más que otras, ¿no? Y hay gente que se muere, particularmente en Estados Unidos, eso está muy difundido. Ahí se encuentra esta última, el fentanilo, ¿no? Que es de origen químico, de laboratorio y muy tóxica. Entonces tenemos los los psicofármacos, tenemos las psicoactivas o las drogas, y luego tenemos lo que se llaman los psicodélicos. Y dentro de los psicodélicos se encuentra la psilocibina, que es un hongo, se encuentra la planta de la ayahuasca, se encuentra el peyote y otros, y también los químicos como puede ser el MDA, el LSD, y que no podemos considerarlos ni como psicofármacos ni como sustancias psicoactivas, y que más bien tienen una función sanadora si se usan de manera adecuada, ¿no? Y no se distorsiona sus fines con fines recreativos y de abuso, y que ayudan y colaboran a acelerar procesos de sanación en las personas. Dentro de esos psicodélicos está la psilocibina y está la ayahuasca, por ejemplo. Sí. Te matas de la risa, tú. Sí, 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 no, estoy muy entretenida aquí. Que puede ser tema más bien de otra conversación, ¿no? Más Sí, vamos a larga, hacer, sí, sobre yo opino que psicodélicos, se haga ¿no? un live Sí, sobre psicodélicos porque está súper interesante. Lidia, si sí. nos estás metiendo aquí un poco en problemas. Lo vamos a planear bien. Muy bien. Daniel Posado, rapidísimo, dice, el acompañamiento terapéutico en estados modificados como la respiración holotrópica es básico en el proceso y en la integración y seguimiento en terapia. Es maravillosa la transformación que se logra. Y ya no alcanzo a ver lo demás que puso. Dice Arturo Ruiz, hola Arturo, dice, el terapeuta transpersonal se vuelve antagonista en los procesos terapéuticos. A veces hay que convertirse en lo que uno tenga que convertirse en estos procesos. Chloe Mercado dice, yo tuve mucho tiempo la creencia de estar muy triste, en realidad tenía un enojo inmenso, pero no me permitía reconocerlo porque eso me provocaba sentir que no era buenita. Sí, es justo, qué buena onda, Chloe, es justo cuando les digo que el sistema de creencias de pronto nos hace ahí trabas la mente para no identificar auténticamente la emoción. Que sí, lo dejaremos grabado, Anabel, sí va a quedar en Facebook y aparte en nuestro canal de YouTube.
Ya están confirmando que sí escucharon. Bienvenido a México, Federico. Federico, te esperamos con cariño. Luisa Nava, qué gusto, Luisa, te vamos a ver acá, qué buena onda. Y bueno, creo que eso es lo que me están pasando como preguntas. Les pido una disculpa enorme por la falta de quién sabe qué. Así pasa a veces y como estamos en vivo, pues, ¿qué les digo? Nos prestamos. Pero si quieren saber más, pues vénganse aquí el fin de semana del 24 y el 25. Va a estar increíble. Le echamos todas las ganas del mundo a cada uno de nuestros eventos y más ahora porque viene nuestro querido Fede y va a estar padrísimo. Si quieren informes, todo está en nuestra página de Facebook. No nos escriban por el WhatsApp ahorita porque nos hackearon la cuenta y no sabemos qué está pasando con eso, pero pronto les vamos a dar resolución con ese tema. Y pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Fede. Muchas gracias. Te quiero muchísimo y estoy emocionadísima de verte ya por acá. Gracias, Josh, por la receptividad y, bueno, y por las preguntas y los comentarios de la gente. Y ya nos tenemos que ver 24 y 25 con todos los que están en México. Sí, para resolver todas las dudas que quedaron y quedan pendientes temas de lives, microhuasca, psilocibina, y ya hablaremos de más. Y acuérdense que también de la maestría, porque yo creo que les interesa muchísimo saber dónde se puede estudiar transpersonal. Y entonces, aquí estamos todo el tiempo. Les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Fede, te veo pronto. Pasa muy bonita noche y descansen rico. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Bye. Adiós.